Bendiciones para todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva lección de nuestro estudio de Efesios. Así que bueno, vamos a comenzar orando, vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Nosotros estamos acá, bueno, con la pastora Dani, con Amandita, que está ahí detrás de cámara. Esperemos que hoy día se porte bien. Así que ahora sí, oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu favor, por tu gracia, por tu amor, por todas las bendiciones espirituales que nos has legado en Cristo Jesús, que nos has dado en Cristo Jesús. Señor, queremos disfrutar cada una de estas riquezas y de estas bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Te pedimos que tú cada día más nos reveles este Cristo de gloria que nos habita, este Cristo que mora en nosotros y en quien tú nos has bendecido con toda bendición. Oramos para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para poder ver a Cristo más claramente, para poder conocerte más de lo que te hemos conocido hasta ahora, Señor. Te adoramos, te bendecimos, oramos para que tu Espíritu Santo conduzca este tiempo, Señor, y que produzca un incremento de tu vida dentro de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a ir a la lección número 3 de Efesios, en la página número 9 de los apuntes, para los que tienen los apuntes, y se titula Escogidos para ser santos. Y vamos a leer Efesios capítulo 1, desde el verso 4 al 14. La semana pasada hablamos principalmente del versículo número 3, que es que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy vamos a ver básicamente el versículo número 4. Vamos a analizar en detalle el versículo 4, pero vamos a leer del 4 al 14. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí se enumeran todas las bendiciones espirituales con las que Dios nos bendijo. O sea, en este texto que está aquí podemos ver todas estas bendiciones de las que nos habla el verso número 3, cuando dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas esas bendiciones Pablo las comienza a enumerar. Y menciona muchas, menciona el hecho de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cada uno de estos elementos es una bendición espiritual que Dios nos dio en Cristo.
Por ejemplo, dicen que tenemos redención por su sangre, otra bendición. El perdón de pecados, otra bendición. Según las riquezas de su gracia, otra bendición. A cada uno de estos ítems nosotros podríamos estar un seminario completo hablando. Por ejemplo, si habláramos las riquezas de su gracia, da para un seminario. Pablo aquí lo menciona como una frase. Es una bendición espiritual más de muchas que hemos recibido en Cristo Jesús. Dice, toda sabiduría e inteligencia es otra bendición que has recibido en Cristo. Recibiste sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, su beneplácito. Bueno, en fin, cada uno de estos elementos, y pareciera que Pablo aquí fue como una efusión, una emisión del Espíritu, que comenzó a hablar por el Espíritu y decir esto, y luego esto, y luego esto, y yo creo que el hermano que quizás Pablo le estaba dictando, lo más probable que la dictó, iba apurado escribiendo para alcanzar a seguirle el paso a Pablo, porque es como que Pablo dijo muchas cosas. Entonces, vamos a ir desglosándolas una por una, sin prisa. Queremos extraer la vida que hay aquí. Y como decía hace un momento, cada uno de estos elementos tiene algo glorioso, sustancial para nosotros. Entonces nos vamos a centrar principalmente en el verso 4, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. En amor está en el versículo 5, y hay algunos que dicen de que en amor en realidad debería ser parte del versículo 4. Esto va netamente en cuanto a lo que es la traducción, porque en el griego, esto se escribió en griego, en el griego de la época se escribía sin mayúsculas y se escribía sin signos de puntuación, y se escribía incluso hasta sin espacios, todas las palabras juntas. Entonces, si tú lees un códice en griego del Nuevo Testamento y tú no estás habituado a eso, es muy difícil distinguir, por ejemplo, dónde termina una palabra y dónde empieza la otra. Claro, para los eruditos eso es un trámite, eso es muy fácil. Pero, por ejemplo, distinguir dónde van los puntos, punto y coma, dónde van las distinciones de frases, quizá ahí a veces no es tan simple. Entonces, acá dice, el verso 4 termina diciendo sin mancha delante de él, coma, y el verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado. Algunos dicen que debiese ser sin mancha delante de él, en amor, coma, habiéndonos predestinado. Ahora, da igual, todo lo que el Padre hizo por nosotros es en su amor por nosotros. Pero por eso vamos a incluir en amor. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos elementos que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, delante de él y en amor. Vamos a hablar de estas 7 cosas en la clase de hoy. Entonces lo primero es la elección. Esta es la primera bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La primera. ¿Ves? El verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya le dijimos que eran todas las bendiciones que existen. ¿Ok? ¿Cuáles son? Entonces Pablo las enumera. La primera es la elección. Dios te eligió a ti. Eso resuelve el problema del valor. Todos los seres humanos a veces nos hemos preguntado, ¿será que yo tengo valor? ¿Será que mi vida tiene algún valor? ¿Es valiosa mi vida o soy un ser humano más? ¿Soy una hormiga más de este hormiguero gigante que es el planeta Tierra? A la luz de muchas religiones, la vida humana no tiene ningún valor. Yo estaba leyendo el otro día un libro que escribe un erudito indio de la India, y que él es cristiano y por muchos años ha servido como misionero cristiano en diferentes lugares de su propio país, y él contaba cómo la cosmovisión que la religión hindú ha creado, o que el budismo, dependiendo de la zona, ¿no? El budismo o el islam han creado, genera cosas que para nosotros son choques culturales muy fuertes. Por ejemplo, él contaba de que con su esposa se fueron a vivir al campo, compraron una parcela, comenzaron a cultivar la tierra, y resulta de que habían unos vecinos de ellos, que bueno, todos ahí eran pobres, pero había unos vecinos particularmente pobres, y tenían una pequeña hijita pequeña, no, antes era muy pequeña, y estaba desnutrida porque ellos no tenían
mucho los recursos para poder darle de comer y la niña había enfermado de una enfermedad muy rara, ellos no sabían qué es lo que tenía y la niña no les aceptaba la comida. Entonces a causa de eso la niña estaba muriendo de hambre, desnutrida. Y vino la esposa de este misionero y le dijo, pero ¿cómo ustedes tienen a esa niña así? ¿Por qué no la llevan al hospital? No, es que nosotros no podemos pagar un hospital. O sea, el plan de ellos era dejar a su hija morir. Estaba muy desnutrida y un poco como estas imágenes a veces de lugares de extrema pobreza que uno ve, niños que los brazos parecen así, un huesitos, están en los huesos, terribles esas imágenes. Y uno lo compara con sus hijos que están ahí gorditos y uno dice, Dios mío, qué terrible. Bueno, con la Mandita, por ejemplo. Entonces, para resumir en la historia, ellos no querían llevarla al hospital porque iban a tener que pagar el tratamiento. Entonces ella dijo, no, pero yo le pago el tratamiento. Y la mamá con el papá de esta niña dijeron, no, pero es que no queremos porque no, ¿cómo tú nos vas a pagar? No, pero insisto, yo le pago. No, pero ¿y si vuelve a enfermar? Yo le vuelvo a pagar. No, no quiero y no quiero. Al final ellos no querían llevar a la niña al hospital. Ellos preferían dejar que muriera. ¿Por qué? Porque en esa cultura una niña era muy costosa. Iban a tener que costear su educación, luego iban a tener que costear una dote para que se pudiera casar, y ellos eran pobres, entonces ellos no querían tener niñas. Así que ellos decidieron que lo mejor era dejar a su hija morir. Finalmente, un poco a la fuerza, la misionera tomó a la bebé, la llevó al hospital y los doctores la hicieron mejorar, le dieron todo un tratamiento y luego le dijeron a la misionera que se la llevara a su casa y le diera de comer. Dijo, tenla tú en tu casa. Y la misionera la tuvo como un par de semanas en su casa y le dio de comer y la niña empezó a subir de peso. Y después, cuando la mamá se enteró de eso, dijo, no, pero es mi hija y mi hija se va conmigo. ¿Qué pasó? A los pocos días volvió a enfermar de lo mismo y no quería comer y empezó a bajar de peso nuevamente. ¿Sabes lo que pasó? Finalmente, sus padres dejaron morir a esa bebé. Y el punto es que desde la cultura en la que ellos viven, ellos no son malos padres por dejarla morir. Ellos son buenos padres, porque como ellos saben que no le pueden dar una vida digna, que no tienen el dinero para pagar todos sus gastos, lo más humano que pueden hacer es dejarla morir. O sea, lo que esa cultura y en el fondo la religión que está detrás les dicta es que la vida humana no tiene ningún valor. Un ser humano no tiene valor para esa cultura, para esa religión. En cambio, él que era cristiano, por ende recibió de alguna forma una cosmovisión que comparte en común con el mundo occidental, a él le chocaba eso. Decía, pero ¿cómo? Si para mí la vida humana tiene un valor intrínseco en sí mismo. Una persona vale por lo que es. Para nosotros es así. El tema es que esa cosmovisión que nosotros tenemos del valor del ser humano, eso se desprende de la Biblia. Aunque hoy día nuestra sociedad occidental esté renegando de Dios y renegando de Cristo, todos los valores de la cosmovisión occidental se desprenden directamente de la Biblia. Y eso tú lo notas cuando tú te vas a vivir a otro país con otra cultura y otra religión predominante y te das cuenta que allá no se valora la vida humana, que no se valora el trabajo, no se valora el esfuerzo, no se le ve valor al que tú estés saludable, que tú prosperes, que a ti te vaya bien. Todo eso se desprende de la Biblia. Entonces, ¿de dónde se desprende que nosotros tenemos valor? Del hecho de que Dios nos eligió. Esto es como, les voy a contar una historia triste. Esto es como cuando uno hacía los partidos en el barrio, partidos de fútbol. Entonces estaban todos los niños y uno decía, ya, hagamos 2 equipos. Ya, 2 capitanes. Van a haber 2 capitanes, tú y tú. Y ahí se ponían los 2 capitanes y iban eligiendo. Entonces elegían, ya, yo te quiero a ti. Ya, yo quiero al Juan. Ya, yo quiero al Pepe. Ya, yo quiero a, no sé, a tal. Y a mí, como yo era malo para el fútbol, a mí me pasaba que a mí no me elegían. A mí me dejaban para el último y al final era como, quedaban 2 personas, otro más y yo. Y elegían al otro y al último era como, ya, el Esteban. Ya, al arco, típico, ¿no? El que no quiere mucho, al arco. O sea, me elegían al último. En cambio, el que elegían de los primeros se sentía, oh, yo soy bueno. Típico era el que jugaba de delantero, metía hartos goles, el que era bueno para los tiros libres, no sé. Entonces, a veces pasaba incluso
que supongamos habían 15 niños. Supongamos, habían 15 niños, 2 capitanes elegían, quedaba uno fuera, ¿no? Porque eso es un número impar. Entonces el número 15 era yo. Entonces a mí me dejaban fuera y dije, bueno, ya mira, tú, al gol sale uno y entras tú. Y vamos rotando. Y yo quedaba fuera. Bueno, esa triste historia que les acabo de contar, muchos tal vez sienten que en la vida les tocó así. Que hay muchos que fueron elegidos para muchas cosas, pero a ti nadie te eligió para nada. Nadie te eligió quizá para una universidad, no te eligieron para un puesto de trabajo que tú querías, no te eligieron para ser pareja, no te eligieron para, qué sé yo, tantas cosas. Pero cuando a ti se te revela la elección, que el versículo número 4 que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios te escogió a ti. Dios me escogió. Este pensamiento divino tiene que permear toda nuestra estructura de pensamiento. Dios me eligió. Dios te eligió. ¿Sabes por qué yo sirvo al Señor? Porque Dios me eligió. No porque yo lo haya elegido a Él. Dios me eligió a mí. ¿Sabes por qué tú sirves al Señor? Porque Dios te eligió a ti. No porque tú lo hayas elegido a Él. Esa es la diferencia. Jesús dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, si nosotros hoy día hemos entregado nuestra vida a Cristo, esto es un misterio, es porque Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Yo tengo una convicción y yo camino bajo esa convicción en todo lo que hago, en nuestro caminar en Cristo, en nuestro caminar en la obra del ministerio, con mi esposa, con nuestra familia, es que Dios nos eligió para esto. Antes de la fundación del mundo, Dios me eligió para que yo le sirva. Dios me eligió para que yo le conozca. Dios me eligió para que yo predique su palabra. Cuando tú tienes la convicción de que tú fuiste elegido por Dios, antes de todo lo que tú hicieras, antes que te portaras bien o antes que te portaras mal, antes que cometieras errores o antes que tuvieras aciertos, Dios te eligió. A Dios le plació escogerte. Como dice aquí, por el puro afecto de su voluntad. Tú eres un hombre elegido por Dios. Tú eres una mujer elegida por Dios. Yo quiero decirte hoy esto desde Efesios. Tú fuiste elegido por Dios. Tú cargas propósito, tú cargas llamado, tú cargas algo único de parte de Dios que Dios depositó en ti para manifestar en nuestra generación. Tú no eres fruto del azar, tú no eres fruto de la casualidad, tú no eres un preservativo roto, tú no eres un olvido en una pastilla. Tú eres un propósito divino, tú viniste al mundo porque Dios decidió que tú ibas a venir al mundo el día en que Dios decidió que tú ibas a venir al mundo y Dios te llamó para activar el propósito que Dios puso dentro de ti en la eternidad. ¿Sabes lo que significa eso? Que tu vida tiene un altísimo valor. Por eso el enemigo se ha encargado de querer destruirte, de querer destruir tu familia. Yo recuerdo que desde que yo era un niño, el enemigo intentó matarme. ¿Por qué? Porque él sabía que había propósito en mí. ¿Por qué el enemigo se ha ensañado con tu familia? Porque hay propósito en ti. Dios te escogió. Eres elegido en Cristo. Por eso tú crees en Él. Antes de que tú decidieras por Cristo, Cristo decidió por ti primero. Qué glorioso es esto. Quiero leerte un par de versículos relacionados con esto. Tengo por acá. Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 31. Romanos 8, 28 al 31. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ves? O sea, tú eres alguien llamado conforme al propósito eterno de Dios. Dios tiene un propósito. Y ese propósito es eterno. Y conforme a ese propósito eterno que Él ideó en la eternidad pasada, Dios te llamó. Verso 29, porque a los que antes conoció, ¿cuándo? En la eternidad pasada. Antes de crear el universo, antes de crear la tierra, antes de que Luzbel se revelara, antes de todo, antes de crear a los ángeles. Cuando solo existía Dios en la eternidad pasada, Dios te conoció.
Y si tú no estabas, ¿dónde te conoció? En la mente de Cristo. Tú estabas en la mente de Dios y Dios te conoció. Esto es muy profundo. Toma un momento para pensar en esto. Convenientemente mientras tomo un poco de café. Piensa en esto. Dios te escogió cuando todavía no había nada. No había planeta Tierra. Tu país no existía. Adán todavía no había sido creado. Y Dios te escogió porque Él te conoció. Dios sabía quién ibas a ser tú, cuál iba a ser tu historia, dónde ibas a nacer, dónde ibas a vivir, lo que ibas a sufrir. Dios sabía todo y Dios te escogió. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tremendo, tremendo esto. Entonces, hay una serie de cosas que Dios hizo contigo. Número uno, Dios te conoció. ¿Cuándo? Antes. ¿Antes de qué? Antes de todo. En la eternidad pasada. No sé si tú habías pensado alguna vez. Hay una eternidad pasada y hay también una eternidad futura. En la eternidad pasada Dios te conoció. Y luego Dios te predestinó. Y luego Dios te creó, viniste a la dimensión física y aquí Dios te llamó. Para nosotros la historia comenzó con el llamado, este tercer elemento, ¿verdad? Cuando alguien se te acercó, te habló del Señor, te dijo sería maravilloso que tú conozcas a Cristo, ven a mi casa iglesia, te invito a una reunión y tú te convertiste al Señor. Para ti la historia empezó allí, para Dios la historia empezó en la eternidad pasada, en Cristo. Esto es glorioso. Esto se te tiene que revelar el día que estas cosas comienzan a ser reveladas a nuestro espíritu. Cuando lo eterno comienza a ser forjado en ti, ser revelado, hay algo que es sellado dentro de ti. Viene una fuerza en el espíritu inquebrantable que te hace sentir por dentro. Si Dios me llamó desde lo eterno, nada en la dimensión del tiempo me puede hacer abortar y renunciar al llamado de Dios para mi vida. Ese es el punto. Si Dios nos conoció y nos predestinó en la eternidad para caminar en Cristo, nada que ocurra en esta dimensión temporal puede afectar el llamado que Dios trazó para tu vida. Luego Él dice que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó. O sea, cuando recibimos a Cristo fuimos justificados. Para los que estudiamos Romanos, hablamos bastante de la justificación. Todos esos estudios están, los audios en internet, ustedes pueden buscarlos en el iVoox. Pueden entrar a la aplicación iVoox, la descargan gratis en el celular, puede ser Android, puede ser iPhone. Y ahí están todos los audios de todas las escuelas que hemos hecho, Romanos, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Consolidación y Casas e Iglesias, está todo ahí. Y luego de la justificación nos glorificó. Nos glorificó. En la eternidad pasada, en la mente de Dios, todo esto ocurrió. O sea, Dios te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó en la eternidad pasada, antes de crear el universo. Pero luego Dios, que creó todas las cosas, Dios consumó poco a poco esto. Y nosotros estamos aquí entre la justificación y la glorificación. Dios ya nos justificó y ahora estamos siendo llevados a la gloria por el Señor. Estamos siendo llevados, glorificados, estamos siendo llevados a esa gloria por nuestro capitán, el capitán de nuestra salvación, nuestro precursor. Él entró primero, es el primero en entrar a la gloria y nos está llevando a nosotros a la gloria en donde Él está. Hay uno de nosotros sentado en la gloria, sentado en el trono, a la diestra de Dios. Hay uno de nosotros. Hay uno que es 100% Dios y 100% hombre. Hay un hombre allí en la gloria, Jesucristo hombre, con su humanidad glorificada.
Allí está la naturaleza divina y la naturaleza humana del Señor Jesús, glorificado. Y Él nos está llevando a esa gloria. Hay uno que ya vivió todo el proceso que tú y yo estamos viviendo en esta tierra de aflicciones, de procesos, de cruz, pero Él ya fue glorificado. Por eso la palabra dice en Hebreos, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Estamos siendo llevados a la gloria, estamos siendo glorificados. Eso es lo que habla aquí Romanos, por eso dice que Dios nos predestinó en la eternidad pasada para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios en la eternidad pasada, Él dijo, tengo un Hijo unigénito. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Este Dios trino existía desde la eternidad pasada y Él dijo, tengo un Hijo unigénito, pero quiero que sea el primogénito entre muchos, muchos hijos igualitos a Él. Y Dios nos conoció en su mente, nos escogió y dijo, yo a ellos los voy a crear, los voy a llamar, justificar, glorificar y los voy a conformar a la imagen del primogénito, para que sean igualitos a Cristo. Y estamos en ese proceso hoy en día. O sea, tú no eres una obra del azar. No es que Dios en el camino, hay un dicho que dice, sobre el camino se arregla la marcha. Es un dicho popular, secular, ¿verdad? Dios no está arreglando la marcha sobre el camino. Dios no está ahora improvisando con la historia. No es así. Dios planeó esto en la eternidad pasada. ¿Sabes que desde la mente divina, ni siquiera el hecho de que el hombre pecara abortó este propósito eterno? Porque el propósito siempre fue enviar a Cristo a morir para ser impartido en nosotros y que nosotros seamos conformados a la imagen del primogénito. Esta es la mente de Dios, la mente eterna de Dios. Es meterse en la mente de Dios en lo eterno, en la eternidad pasada. Dios estaba allí en lo eterno, no había ángeles, no había universo físico, solo estaba Dios. Y Él dijo, yo me propongo en mí mismo un plan, un beneplácito, reunir todas las cosas en Cristo, crear una raza que me exprese, impartirme en ellos y que ellos sean muchos hijos míos conformados a la imagen del primogénito, que es Cristo. Aleluya. Qué riqueza más grande, qué profundidad más grande es la mente de Dios, el propósito eterno de Dios. Y fuimos escogidos o predestinados ¿para qué? Para ser conformados a la imagen de su Hijo. O sea que nosotros fuimos elegidos en Cristo. Eso es lo que dice Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, nos escogió en Cristo. Esa es la segunda bendición que está aquí en el bosquejo, y es que fuimos escogidos en Cristo. El primer punto es, fuimos escogidos, la elección. Yo fui escogido por Dios. El segundo punto es en Cristo. O sea, no es lo mismo ser elegido que ser elegido en Cristo. Eso ya es una bendición extra. Fuimos elegidos dentro de la persona de Cristo para ser conformados a la imagen de Cristo. Ser igualitos a Él, ser glorificados junto con Él. El Padre en la eternidad pasada estaba en su trono, en su gloria, con su Hijo unigénito, y el Padre en la eternidad futura, en la Nueva Jerusalén, va a estar sentado en su trono con el unigénito que ahora pasó a ser el primogénito, y millones de hijos. Ahí vamos a estar todos nosotros, igualitos a Cristo. Ese es el último paso de la glorificación. Cuando Cristo venga, nuestro cuerpo sea glorificado, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea glorificado, porque la palabra dice que cuando Cristo venga seremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es. Y vamos a ser como el Señor. No en su deidad, porque no vamos a ser Dios, pero sí participamos de su divinidad, de su naturaleza divina, que no es lo mismo, para que nadie se me confunda después, no salgan con cosas raras. Entonces fuimos escogidos en Cristo. Cristo es la esfera en la que Dios nos escogió. Cristo es la esfera. O sea, Cristo no nació o Cristo no vino a escena en un pesebre. Cristo no surgió en la historia en un pesebre hace 2000 años. Él es el Hijo eterno, Él es Dios eterno. Por eso la palabra dice que Cristo es llamado Dios fuerte, Padre eterno, en Isaías, ¿verdad? Capítulo 9. Cristo es la esfera en la que Dios nos escogió, en la eternidad pasada.
Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros fuimos elegidos en Cristo. Fuera de Cristo, nosotros no somos la elección de Dios. O sea que el elegido no eres tú, el elegido es Cristo. Pero como nosotros fuimos elegidos dentro de Cristo, entonces nosotros también fuimos elegidos en Él. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que resuelve esto? El problema de la identidad. Así como el ser elegidos resuelve el problema del valor. ¿Tengo valor o no tengo valor? Sí, porque fui elegido por Dios. Bueno, ¿y para qué? En Cristo. Para ser conformado a la imagen del primogénito. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él llevase muchos hijos a la gloria. Eso nos da identidad. En Cristo está tu verdadera identidad. Aleluya. Fuimos escogidos en Cristo y Cristo me da identidad. ¿Por qué? Porque yo fui escogido para que cuando yo viniese a la dimensión del tiempo, Dios me diese una medida del don de Cristo para manifestar en mi generación. Tú y yo hemos recibido una medida. Pablo dice, a cada uno fue dada la fe conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Tú tienes una medida única e irrepetible del don de Cristo. Una medida, aunque el Cristo de gloria en su plenitud habita en ti, el Cristo completo, no es un Cristo incompleto, pero hay una medida de Él que te fue otorgada para la expresión, para que tú lo expreses. Por eso tú tienes ciertos dones del Espíritu, pero no tienes todos los dones. Y curiosamente los dones que tienes tú no son los mismos que tengo yo y que tienen los hermanos que están en tu entorno más inmediato de la vida de iglesia. ¿Por qué? Porque nos complementamos. A cada uno fue dada una medida del don de Cristo para la expresión, para que yo lo exprese. Eso me da identidad. Yo fui escogido en Cristo para servir al cuerpo de Cristo y hacer lo que yo fui llamado a hacer, que no es lo mismo que lo que tú fuiste llamado a hacer. O sea que Dios escribió de ti en lo eterno un diseño único e irrepetible que tú ibas a manifestar en la dimensión del tiempo. Dios nos diseñó. Eso significa el ser elegidos en Cristo, que hay un diseño. Estos tres primeros puntos en realidad están muy relacionados. Vamos a leer el punto 3 y luego vamos a leer un par de versículos. El punto 3 dice, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Entonces, fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Esto que uno lo dice así rápido al vuelo, en realidad son tres puntos distintos. Uno los separa para poder estudiarlo mejor, aunque van de la mano. Fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. La elección, dijimos, resuelve un problema del valor. En Cristo resuelve el problema de la identidad. Y antes de la fundación del mundo resuelve el problema de la transitoriedad. O sea, si tú sentías que tu vida es intrascendente, o sea, tú dices, bueno, yo vine acá a la tierra, voy a vivir, ¿qué? 80 años, si es que no me muero antes. ¿Y qué es 80 años comparado con los miles de años de historia que tiene la humanidad? Por ende, yo soy transitorio, soy una hormiga más. No tengo valor, no tengo trascendencia. El entender que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo resuelve el problema de la transitoriedad. Vamos a leer un par de pasajes más. Gálatas 1, 15 al 16. Gálatas 1, 15 al 16. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hasta ahí, es más largo el texto completo de la idea de Pablo, pero quiero destacar esto. Pablo dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué habías hecho tú en el vientre de tu madre? Nada. No te habías portado bien, no te habías portado mal, no habías ayunado, no habías orado, tampoco habías cometido ningún pecado. Dios te escogió por su gracia. Dios te apartó desde el vientre de tu madre. Yo quiero decirte, tú fuiste apartado desde el vientre de tu madre para conocerle.
y para caminar en sus caminos. Qué glorioso es esto. No lo intentes entender con tu mente, no se puede. Ninguna de nuestras pequeñas mentes alcanza para comprender a Dios. Si nosotros pudiésemos entender a Dios con la mente, Dios dejaría de ser Dios y se volvería un ser humano igual que nosotros. Si tú pudieses entender a Dios con una mente humana, eso haría de Dios un humano igual que tú. Pero Dios es Dios. Es de esperar que si Dios es un ser superior, su mente esté muy por sobre nuestra mente, ¿verdad? Entonces Pablo dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. O sea, tú puedes recordar ese día en que Dios te llamó por su gracia, pero no puedes recordar el día en que Dios te apartó desde el vientre de tu madre. Quizá tu mamá ni siquiera era cristiana, pero Dios te marcó, dijo, ella la voy a llamar. Y cuando llegó ese tiempo, Dios te llamó por su gracia. Ahí entra todo Romanos. ¿Ves por qué hablábamos que Efesios parte en lo eterno? Efesios parte antes de Romanos. Romanos parte con me llamó por su gracia. Ahí parte Romanos. Hablándolo cuando leíamos acá Romanos 8:30. Romanos parte con que Dios me llamó y me justificó. Pero se salta eso de que Dios me conoció antes y me predestinó antes. Eso te lo revela principalmente Efesios, aunque Romanos 8 lo menciona, ¿verdad? ¿Para qué Dios me llamó? Dice Pablo, verso 16, Gálatas 1:16, para revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. O sea, Dios te escogió a ti. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo en ti. Para que tú seas la plataforma, el púlpito, desde el cual Cristo sea anunciado a la gente que te rodea. Tú eres el púlpito, tú eres la plataforma desde la cual Cristo se da a conocer al mundo. Por eso fuimos escogidos en Cristo, eso te da identidad. Fuiste escogido en Él, en Cristo, para expresar a Cristo, para predicar a Cristo, para que Cristo sea revelado en ti. Sabes que hubo un día que a mí este versículo se me reveló. No digo que lo entienda en plenitud, por supuesto, pero se me reveló en una medida que cambió el curso de mi vida. Cuando yo entendí que le guste a la gente o no le guste, me guste a mí o no me guste, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Que hay una medida de su Hijo por ser revelada a mi generación que fue encapsulada en mí. Y hay otra medida del Hijo para ser revelado que está encapsulada en ti y que no la tengo yo, no la tiene la pastora Verónica, el pastor Mauricio, el hermano que está más cerca tuyo, tu esposo, tu esposa. Hay una medida de Cristo que solo tú tienes. Por eso en el cuerpo de Cristo nos necesitamos, porque somos diferentes miembros, cada uno con una medida de Cristo para manifestar. Entonces la plenitud de Cristo solo puede ser expresada por todo el cuerpo de Cristo, no por un miembro. Por eso no existe tal cosa como una vida cristiana individual. Es colectiva, es en el cuerpo, es con la iglesia. Por eso Pablo continuamente dice, para que con todos los santos comprobéis. Eso lo vamos a ver después en Efesios. La longitud, la anchura, la profundidad, la altura. Y el amor de Dios que excede todo conocimiento. Ese versículo que a nosotros nos encanta para hablar del amor de Dios, para Pablo en su mente es para que comprobéis juntamente con todos los santos. No es para que los compruebes tú solo o para que lo compruebe yo solo, es juntamente con todos los santos. Quiero leer el Salmo 139, del 13 al 16. Estas cosas a mí me impactan. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces Dios tiene un libro. No sé si tú sabías eso. Dios tiene un libro. Y en ese libro Dios escribió de ti. Escribió todo lo que tu vida iba a ser. O todo lo que Dios quería que tu vida fuera.
todo el diseño de Dios para ti, todo el propósito, todo lo que Dios predestinó para ti. Tu llamado, tus dones, tu color de pelo, tus rasgos físicos, no sé. Por ejemplo, él eligió y él escribió en su libro que yo tengo el pelo de este color, no sé de qué color se les ve a ustedes, yo lo tengo como medio negro, creo. Yo me lo veo negro. Dios escogió que yo iba a tener barba. Por ejemplo, si yo no me afeito en 2-3 días, a mí me sale barba. Hay gente que no le sale barba, por decir algo, ¿no? Las mujeres, tal vez algunas tienen el pelo liso, otras tienen el pelo crespo. Y siempre la que tiene el pelo crespo le hubiera gustado tener el pelo liso y al revés, ¿no? La que tiene el pelo liso le hubiera gustado tener el pelo crespo. Está bien, es así. Pero ¿cuál es el punto? Dios escribió, entonces aquí David está diciendo, cada una de las cosas que fueron formadas en mi embrión es porque en tu libro estaban escritas y no faltó ninguna de ellas que fuera formada. Dios tiene un libro y Dios escribió de ti. ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu diseño? Hay un diseño para ti, único, específico. Pero tú fuiste enviado al mundo y tú no conociste tal vez a Cristo desde tus primeros años. Y tú no sabías que tú tenías un diseño. No sabías que tú tenías un llamado. Pero cuando tú te conviertes a Cristo, tú comienzas a descubrir cuál era tu verdadera identidad, cuál era tu verdadero yo. Pablo tuvo que llegar a un momento en que él descubrió que él en realidad no era un asesino como él pensaba que era. Él era un apóstol que pensaba que era un asesino. Pablo era un apóstol disfrazado de asesino. Porque tal vez, no sé, a los 30 o 40 años de edad, él empezó a perseguir cristianos y matarlos. Y se volvió asesino, aunque para él asesinaba en nombre de Dios. Para él era un santo, pero era un asesino. Pero Pablo descubrió que aunque él era asesino desde, no sé, los 30 años, él era un apóstol desde la eternidad pasada. Desde el vientre de su madre, él era un apóstol. Por eso Pablo dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre para ser apóstol, para revelar a su Hijo en mí. O sea, Pablo decía, yo soy apóstol desde la eternidad pasada y pasé 30 años de mi vida creyendo que yo era un legalista judío y asesino y ahora estoy redescubriendo mi verdadero yo, mi verdadera identidad, donde yo soy apóstol, maestro y predicador de los gentiles. Qué glorioso, ese es el llamado. Cuando a ti se te revela tu llamado y viene lo que Dios nos habló en algún momento, la memoria antes de la memoria. Dios va a activar en ti la memoria antes de la memoria. Tú tienes muchas memorias. ¿Hasta dónde te acuerdas tú? Tal vez te acuerdas hasta los 7 años. ¿Cuándo es tu primer recuerdo? Tal vez hasta los 5 años, 4 años, tal vez algún niño que esté por acá escuchando se acuerda algo de los 3 años, como mucho. Yo tengo recuerdos de kinder, 5 años, tengo uno que otro recuerdo antes de kinder, 4 años, y creo tener algún atisbo de algún recuerdo como a los 3 años, pero una cosa así como imágenes, el suelo de la casa, claro, como era niño y andaba pasaba en el suelo de la casa, alguna pared, los sillones, me acuerdo, son imágenes. Y hasta ahí llega mi memoria. Y no sé hasta dónde recuerdas tú. Esa es la memoria. Pero Dios va a activar en ti la memoria antes de la memoria. Que hasta antes de todo lo que tú recuerdas de tu vida, todo lo que a ti te pasó y todo lo que tú hiciste, antes de eso, en la eternidad pasada, Dios ya había escrito de ti que tú ibas a ser un apóstol, que tú ibas a ser una evangelista, una profeta, que tú ibas a predicar a otros, ibas a ser un líder, ibas a abrir casas iglesias, ibas a ser un ministro de Dios allí donde tú estás. Tal vez toda tu vida tú fuiste pobre, 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 pobre. Pero cuando Dios activa en ti la memoria antes de la memoria, tú recuerdas que en la eternidad pasada Dios escribió de ti que tú ibas a ser un empresario de reino, una empresaria de reino, y de la nada comienzas a prosperar y Dios comienza a bendecirte materialmente. ¿Por qué? Porque es lo que Dios escribió de ti.
O sea, todo esto se trata no de inventarme un llamado, sino de descubrir qué fue escrito de mí en la eternidad, qué fue lo que Dios dijo en la eternidad pasada acerca de mí, qué es lo que Dios escribió en su libro acerca de mí. Eso es lo que yo quiero hacer y en eso es lo que yo quiero caminar. Eso es lo que está escrito aquí en Salmos. Dios tiene un libro. O sea, a ti te toca el próximo tiempo descubrir qué fue escrito de ti en la eternidad pasada. ¿Qué dijo Dios de ti? Cuando Dios te conoció en su mente y te predestinó, ¿qué dijo Dios? Interesante. ¿Qué dijo Dios? A ver, ella va a ser profeta. Tal vez a ti te han dicho de todo. Hay profetas del Señor que están disfrazadas de mujeres fiesteras, que están allí en el mundo, en el alcohol, en la droga, pero son profetas del Señor. ¿Se entiende? Tal vez Dios escribió de ti, tú vas a ser un evangelista. Tal vez Dios escribió de ti que vas a ser un pastor. Y tú no lo sabes todavía, pero está escrito de ti en lo eterno. O sea, todo el tema del llamado se trata de descubrir qué es lo que Dios escribió de mí en la eternidad. Ese era el secreto del ministerio de Jesús. En Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ese era el secreto de Jesús. El secreto de su éxito era que Él se dedicaba todos los días a hacer exclusivamente lo que estaba escrito en el rollo acerca de Él. ¿Qué es lo que Dios escribió en su libro? Eso es lo que Jesús hacía. Está escrito que yo haga milagros, que yo predique, eche fuera demonios, multiplique los panes y los peces, lo hago. Está escrito que yo después camine sobre el mar, le predique a mis discípulos, Pedro intente caminar, segunda yo lo levante, lo hago. Después está escrito que yo vaya a la cruz, que yo muera, que yo resucite, lo hago. Ese fue el secreto del ministerio de Jesús. Ese es el secreto de todos los hombres y mujeres de Dios que han sido exitosos en el ministerio. Yo decía hace un tiempo esto, que una vez le preguntaron al gran evangelista T.L. Osborne, el gran apóstol evangelista, cuál era el secreto del éxito de su ministerio. Porque donde quiera que él iba, miles y miles de personas se convertían a Cristo. Una cosa impresionante, impresionante. Una vez el apóstol Lucas nos contaba en la escuela de Romanos que él vio a T.L. Osborne predicar cuando todavía T.L. Osborne vivía. Lo vio predicar cuando vino a Chile. Y él contaba, debe estar por ahí el audio de esa grabación, él contaba de que ese día llovió, había una lluvia torrencial. Y decía que T.L. Osborne, como él sabía un poco de español, con ayuda de algunas personas, preparó un bosquejo y escribió un sermón en español para leerlo. Entonces decía que T.L. Osborne leyó un bosquejo, mientras se le mojaba el papel por la lluvia, T.L. Osborne leyó el bosquejo de lo que estaba escrito allí, y dice que ese hombre americano, en un país lejano al suyo, que hablaba otro idioma, leyendo un bosquejo, ni siquiera fluyendo, no, leyendo un bosquejo, bajo la lluvia, produjo tanta fe en la gente que al terminar la reunión, el apóstol Lucas nos contó esto, él estuvo allí, había una montaña de muletas y de sillas de ruedas, de toda esa gente que fue sanada. Impresionante, impresionante. Eso pasó en Chile, aquí. De hecho hay fotos, tengo por ahí algún libro de T.L. Osborne, hay fotos. Y hay una foto de cuando vino a Chile. Y por eso le preguntaron, hermano T.L. Osborne, ¿cuál es el secreto de tu ministerio? Y él dijo, yo hago lo que está escrito en el libro del rollo acerca de mí. Él descubrió que en la eternidad pasada estaba escrito, T.L. Osborne va a ser usado para sanar a los enfermos y echar fuera demonios y predicar el evangelio. Y él se dedicó a hacer esas tres cosas que estaban escritas de él en la eternidad. ¡Qué maravilloso! O sea, nos toca a nosotros descubrir qué fue escrito de ti, ¿para qué? Para caminar en lo que Dios escribió acerca de nosotros. Vamos a avanzar. Entonces dijimos que fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Número 4, para que fuésemos santos. Fuimos elegidos para que fuésemos santos. Esto resuelve un problema de propósito. O sea, ¿para qué? Ok, Dios me eligió en Cristo, pero ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor.
para que fuésemos santos. Santo significa algo distinto a todo lo común, algo apartado. Solo Dios reúne estas condiciones. Santidad no es perfección impecable. Se ha hecho mucho daño con esta enseñanza. Dios se ha impartido en nosotros, impregnando y saturando todo nuestro ser con su naturaleza santa. Primera de Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. O sea, no hay nadie que sea santo como Dios lo es. Solo Dios es santo. Es el primer punto, convengamos eso. Dios es santo, yo no soy santo. Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y Pedro luego cita esto y dice que está escrito: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora bien, para que tú y yo seamos santos, necesitamos participar de su naturaleza. Las correcciones externas no producen ningún resultado. Ya hemos hablado de esto. Todas las demandas externas que la religión puede hacer no me van a cambiar. O sea, si tú le pones a un perro, a un pitbull, por ejemplo, le pones un bozal, tú puedes impedir por un tiempo que muerda, pero tú no le quitas el deseo de morder. ¿Se entiende la diferencia? Si tú le pones a un pitbull un bozal, a un rottweiler, no sé, el perro que sea, no quiero ofender al perro favorito de nadie, pero si tú le pones a un perro mordedor un bozal, tú no le estás quitando el deseo de morder, tú le estás impidiendo, te estás amordazando. Pero si se le sale el bozal, se le suelta, el perro va a morder. Entonces el bozal es la religión que pone normas externas que te pueden contener por un tiempo. ¿Por qué? Por miedo al fuego del infierno. Pero no cambian tu naturaleza. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos temen a Dios, aman a Dios, aborrecen el pecado y se han visto pecando? Y dice: pero ¿y por qué sigo pecando? Si yo no quiero pecar, odio el pecado, amo a Dios, odio ofender al Señor. ¿Por qué sigo pecando? Porque los mandamientos, incluso los mandamientos de Dios, que son puros, rectos y santos, la ley de Dios, no cambia mi naturaleza interior. Por eso, para que yo sea transformado, necesito que Dios se imparta dentro de mí como vida. Las correcciones externas no producen ningún resultado. Solo la vida divina, la naturaleza divina en nosotros, producirá un cambio real. Por eso la pregunta aquí es: ¿somos corregidos o saturados? O sea, no basta con ser corregido, aunque también a veces hay que corregir. Necesitamos ser saturados, saturados de la naturaleza divina para poder ser transformados. Hay dos aspectos de la santificación. Permiso. Hay dos aspectos de la santificación. El primero es la santificación posicional o objetiva. Posicional u objetiva. ¿Qué significa? Que Dios te dio una posición de santo. Por eso las epístolas de Pablo, todas comienzan diciendo: Pablo, a los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso, en Colosas, en Corinto. Y tú miras para el lado diciendo: ¿le estará hablando a otro? No, te está hablando a ti y a mí. Nosotros somos los santos. Cuando la palabra habla de la congregación de los santos, somos nosotros. Dios nos mira y mira nuestra congregación, que para nosotros es un tumulto de gente pecadora junta, pero para Dios es la congregación de los santos. Dios nos mira perfectos en Cristo, porque Dios nos hizo perfectos. Somos los santos. Posicionalmente tenemos una posición de santo. Pero ahora Dios nos está santificando disposicionalmente o subjetivamente, en el buen sentido de subjetivo, redimiendo ese término. Somos santificados disposicionalmente, mi disposición, o sea, mis acciones comienzan a ser santas. Esos son los dos aspectos. O sea, no basta con que Dios me declaró santo, Dios también quiere que ahora yo camine en santidad. La palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Si tú quieres ver a Dios manifestado en tu vida, tú tienes que caminar en santidad. Pero el tema es que ese caminar en santidad es una consecuencia de que Dios me declaró santo posicionalmente,
y se impartió en mí, me impartió su vida y me impartió su naturaleza que me habilita para caminar en santidad. Entonces vamos a hablar un poquito más de esto. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ves? Tú y yo fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. Esto ya ocurrió. No va a ocurrir en el cielo. Esto ya ocurrió. Tú recibiste la naturaleza de Dios en tu espíritu. Por eso ahora estás habilitado para hacer la voluntad de Dios. La palabra santo no aparece en Génesis, sino en Éxodo. Este es el primer libro de la Biblia donde aparece la palabra santo, ya que Dios comienza a tener una morada en la tierra. Éxodo 3:5 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahí está la primera vez en que se menciona algo santo en la Biblia. Dios comenzó a introducir al hombre en el lugar santísimo. Nosotros fuimos separados por la sangre de Cristo. ¿Qué significa algo santo? Separado, apartado. Por ejemplo, en el antiguo pacto, ellos tenían una serie de utensilios, contenedores, potes, cucharas, que ellos usaban. Por ejemplo, ellos tenían que cocinar los panes de la proposición. Cocinaban los panes. Yo hoy día ese pan. Tú ocupas varios utensilios para eso. Ocupas un bol, echas la harina, amasas una superficie para poder amasar. Todos esos utensilios que se usaban en el templo no podían ser usados en otro lugar, ni para otro fin. Los instrumentos musicales que se ocupaban en el templo para adorar a Dios no podían ser usados para después tocar una cumbia, por ejemplo. Tocar bueno, hay cumbia cristiana, ¿verdad? Pero se entiende, para tocar música no del ritual de adoración del viejo pacto. O sea, todo era apartado, era separado para el servicio de Dios. Entonces ellos ungían esos elementos y ahora esos elementos eran santos, eran apartados para Dios. Tú y yo fuimos apartados para Dios, para uso exclusivo de Dios. Hay dos aspectos del ser separado, del ser santificado. Uno es el separado o el santificado desde, y el otro es el santificado para. Porque santificado significa apartado, ¿verdad? Ser santo es ser apartado. Tú fuiste santificado o apartado desde el mundo. O sea, tú fuiste separado de todo lo que hay en el mundo. ¿Para qué? Para ahora ser separado para Dios, para su servicio. O sea, no basta ser separado del mundo, no basta con que yo deje los patrones de pecado, deje de hablar como antes, deje de comportarme como antes, pero no hago nada para el Señor. No, yo ahora debo ser separado para, santificado para el uso exclusivo de Dios, para servirle al Señor. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, por medio de la sangre de Cristo fuimos apartados para Dios. Fuimos santificados en su nombre. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Ves? Tú ya fuiste santificado. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, tú fuiste declarado santo, justo, limpio. La santidad antecede a la santificación. O sea, tú fuiste declarado santo, pero ahora estamos siendo santificados progresivamente, disposicionalmente. Que mis obras comiencen a ser obras santas, obras de justicia. Romanos 6, 19 al 22 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
¿Ves? Antes tú y yo presentábamos nuestros miembros al pecado, para iniquidad, a la inmundicia. Ahora debemos presentar nuestros miembros para santidad, para santificación. O sea, para que yo comience a mostrar en mis acciones esta santidad disposicional. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, Pablo está diciendo, antes tú es cierto, podías hacer lo que tú quisieras, pero ¿qué fruto tenías de ese estilo de vida? ¿No te trajo acaso frustración, desilusión, tristeza, depresión, crisis de pánico, ruina financiera, destrucción familiar? O sea, ese estilo de vida donde tú podías hacer lo que quisieras, en realidad trajo solo muerte. Y de hecho hoy día nos avergonzamos de haber hecho todas esas cosas. Pero Pablo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿Ves cuál es el fruto de que ahora yo vivo en el Espíritu? La santificación. ¿Pero cómo? ¿No que ya fui santificado? Sí, fui santificado posicionalmente, pero ahora estoy siendo santificado disposicionalmente. Punto número 5. Sin mancha. Dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Esto resuelve un problema de condenación. O sea, que yo puedo haber sido escogido en Cristo, he entendido todo lo que he entendido, pero yo me siento condenado, siento culpa, autocondenación, me juzgo a mí mismo. Por eso, entender que yo fui hecho sin mancha en Cristo resuelve el problema de la condenación. El significado de mancha es una partícula impura en una piedra preciosa. Mira qué tremendo esto. Porque tú y yo, dice la palabra, de que somos piedras preciosas. Tú eres una piedra preciosa, yo soy una piedra preciosa. Y dice que el significado de mancha es una partícula impura, o sea, que es de otro material que está allí ensuciando esta piedra preciosa. Por eso el Señor nos escogió para ser sin mancha. Él sacó todas las manchas de nuestra vida. Y Él está sacando disposicionalmente toda mancha. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué hermoso. Esta es la consumación final del propósito eterno de Dios cuando concluya esta era y Cristo venga de manera literal y personal a la tierra a buscar a su iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán y todos los hechos que han de ocurrir ocurrirán, que ya los hemos hablado antes y no los vamos a mencionar ahora, en cuanto a lo que es la escatología. Y dice que Cristo se presentará a sí mismo a la iglesia, una esposa ataviada, una novia ataviada para su marido, y vendrán las bodas del Cordero. Qué maravilloso esto, qué tremendo, qué espectacular. Imagínate ese momento en que Cristo se presenta a sí mismo, por medio de su propia sangre, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Y esa es la nueva Jerusalén que desciende del cielo, que es la iglesia, la consumación final del propósito eterno de Dios, donde allí Dios habitará con el hombre en una habitación mutua. Dios habitará en nosotros, y nosotros en Dios, y nosotros, la humanidad regenerada, la iglesia mezclada con la divinidad, seremos la expresión eterna de Dios por los siglos de los siglos, en plenitud, la nueva Jerusalén. ¡Wow! O sea que esto inició en la eternidad pasada y concluirá en la eternidad futura con Cristo y con la iglesia como la expresión eterna de Cristo. O sea, esto no termina con el problema que tú puedas estar atravesando en este momento. Esto no termina con la casa iglesia que tú pastoreas. Esto no termina con los discípulos que Dios te ha confiado. Esto es algo mucho más glorioso, que es que Cristo, que el Hijo tenga una iglesia gloriosa, que exprese la plenitud de todo lo que Él es. Que por fin Dios Hijo encuentre
una iglesia que sea la expresión de la plenitud de todo lo que Él es, sin mancha ni arruga, una iglesia gloriosa. Para eso estamos trabajando, para edificar esa iglesia, ese cuerpo de Cristo. Tú y yo somos como los amigos del novio, que se gozan cuando viene el novio y se casa con la novia y aplaudimos. El amigo, el mejor amigo del novio. Ese es nuestro trabajo, es preparar a la esposa para las bodas. Y también somos parte de esa esposa, por supuesto. Pero todos los que servimos en la obra, los que atienden casas e iglesias, los que están atendiendo gente nueva, los que están discipulando, todos nosotros somos como el amigo del novio que está preparando, ataviando a la novia. Nuestro gozo es el día que el novio venga y entre en las bodas con su esposa. Amén. Para ir ya concluyendo, el punto 6 dice delante de Él. Esto que pasa así como al vuelo es un punto en sí mismo. Es una bendición espiritual por sí sola. Dice que Dios, vamos a buscar el verso 4 de nuevo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea, delante de Él, para que fuésemos santos y sin mancha. Él podría decir santos y sin mancha y nada más, como lo dice en el versículo que acabamos de leer en Efesios 5:27, santa y sin mancha. Pero aquí dice, santos y sin mancha delante de Él, para indicar que tú y yo, una de las bendiciones que tenemos por medio de la sangre de Cristo y de la gracia, es que ahora podemos estar delante de Él. Podemos habitar delante de Dios. Estamos en su presencia. Somos dignos de estar delante de Él. Esto resuelve un problema de dignidad. Estar delante de sus ojos, no conforme a la norma humana, sino conforme a la norma divina. Podemos permanecer en Él. O sea que tú y yo somos dignos de estar en su presencia. Hay gente que todavía ora y se siente condenado, se siente que no es digno de entrar en su presencia. Hay gente que todavía ora como David y dice, Señor, gusano soy y no hombre. Pero tú no puedes orar así. Tú no puedes orar con condenación. Tú tienes que orar como un hijo que fue escogido para estar delante de Él, para estar delante del trono de la gracia y disfrutar todas las inescrutables riquezas de Cristo, todas estas bendiciones espirituales. Y el último punto, número 7, es en amor. En amor. Dios nos escogió en amor, Dios nos predestinó en amor. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo ha sido movido por su inexplicable e infinito, insondable amor por nosotros. Dios nos ama. Parece un mensaje tan trillado, tan repetido, pero que no pierda su profundidad, su capacidad de impacto en nosotros. Dios nos ama. Dios nos escogió en amor, en Cristo en amor, antes de la fundación del mundo en amor, para que seamos santos en amor y sin mancha en amor. ¿Qué más leímos? Delante de Él en amor. Y en amor, en amor. O sea, Dios nos escogió en amor. Esto resuelve un problema de vacío. Si tú te sentías que tu vida estaba vacía, no tenía sentido, sentías carencia. Hay mucha gente que vive con carencia, siempre está buscando la aprobación de los demás, siempre está posteando cosas en Facebook para que le den like, para que la gente apruebe lo que él piensa, lo que él dice. Los jóvenes que siempre están subiendo fotos así como atractivas a sus redes sociales. O sea, todo eso es buscar aprobación, es un sentimiento interior de vacío. Gente que a veces siempre... Nos pasa a veces cuando hemos trabajado con jóvenes que hay jovencitos o jovencitas que nunca pueden estar solteros, siempre tienen que tener una pareja. ¿Has visto, no? Jóvenes que terminan con un pololo y al otro día tienen otro pololo. O termina con la polola, a los 2 días aparece con polola nueva, con novia nueva. ¿Por qué? Porque no puede, no sabe estar solo. Se siente vacío, necesita sentir que alguien lo ama. Tal vez está buscando el amor que sus padres no le dieron. O el amor que, qué sé yo, que se generó un vacío en su interior. Pero cuando a ti se te revela esto, cuando a ti se te revela que Dios nos escogió en amor, que todo lo que Dios hace por nosotros es en amor, que todo lo que Dios hizo, que todo lo que Dios hace es porque Dios me ama de una manera insondable, eso llena el vacío que hay en ti. Un hombre, una mujer que se siente pleno en Cristo no está a la venta, no es comprable, no es corruptible, está pleno.
¿Por dónde el diablo va a venir a tentarte si tú estás pleno en Cristo? Dios quitó todo vacío, Dios llenó todos esos vacíos que habían en ti. Por eso es tan importante que este amor se nos revele, que el amor del Padre deje de ser una mera doctrina y se vuelva una realidad que inunde tu ser y tú vivas disfrutando de este amor que satura toda tu vida. Por eso Romanos capítulo 5, con esto ya vamos cerrando. Romanos capítulo 5 dice en el verso 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hemos recibido este amor. El Espíritu Santo ha derramado del amor del Padre en ti para que tú cortes toda dependencia de cosas que no son Cristo, de elementos que no son Cristo, de gente, personas que no son Cristo. Tú no dependes de los hombres, tú no dependes de la gente, tú no dependes de cosas, tú no dependes de aprobación humana, tú dependes del amor de Dios que fue derramado en ti por el Espíritu Santo. Por eso también Romanos capítulo 8, si vamos al final del capítulo, dice, verso 38 y 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Aquí la palabra clave es creada. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú recibiste este nivel de amor, y si a ti se te revela esta dimensión de amor, tú estás pleno. Tú no necesitas la aprobación de la gente, tú no necesitas el amor de nadie para sentirte pleno, tú no necesitas logro, tú no necesitas nada. Tú ya estás completo en Cristo. No hay esa sensación de vacío, de insaciedad, de inconformismo. Tú estás pleno en la persona de Cristo. Eso te vuelve incorruptible. Por eso necesitamos que se nos revele este amor. Y dice, ninguna cosa creada nos podrá separar de este amor. Todo lo que existe es porque fue creado, excepto Dios. Y la vida increada que proviene de Dios, que es Cristo mismo, que fue impartida dentro de nosotros. Amén. Y por último, dice acá, el ágape de Dios es la atmósfera correcta. O sea, amor es una palabra que en español tiene un solo término, amor. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Dios, te amo. Le digo a mi esposa, te amo. Le digo a mis familiares, te amo. Le digo a un amigo, te amo, amigo. Le digo a mi perro, te amo. Pero son diferentes tipos de amor. En griego hay diferentes palabras para hablar de cada uno de estos tipos de amor. Por ejemplo, el amor familiar es filio. De hecho, filio significa hijo en varios idiomas. Por ejemplo, en italiano es figlio, en portugués es filio. Bueno, yo no lo pronuncio bien, pero es la misma palabra, de ahí viene. De hecho, filiación, ser adoptado como hijo, viene de ahí, el amor filio. Ahora, también está el amor eros, que es el amor de pareja. De ahí viene la palabra erótico, es relativo a ese tipo de amor de pareja. Pero también está el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor que solo Dios tiene. O sea que yo, por ejemplo, puedo sentir por alguien un amor humano, pero Dios tiene otra clase de amor. Es un amor ágape. O sea, cuando tú lees en Corintios que el amor es benigno, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, ese no es nuestro amor humano. Ese es el amor de Dios. El amor ágape es otra clase de amor. Así como la vida zoe es otra clase de vida, que es la vida de Dios, el amor ágape es otra clase de amor. El amor divino, que solo Dios tiene. Pero Dios ha derramado de su amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que ese amor ahora mora en ti y nosotros podemos amar a la gente con el amor ágape de Dios. Por eso el amor ágape es la atmósfera correcta para que nosotros vivamos nuestra vida y para que vivamos la vida de la iglesia de forma adecuada. Así que bueno, vamos a dejar hasta acá. Vamos a orar para terminar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Ah, mira, acá había más comentarios, no los vi. Bueno,
Pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden escribirla, pueden hacerla. Les doy un minutito ahí para que escriban si quedó alguna duda de lo que explicamos hoy. Por ejemplo, acá, mira, Lidian dice, aprendí que ese vacío solo lo puede llenar Dios. Así es. Aunque estén rodeados de personas y en la intimidad te sientes solo, debes pedir al Padre que llene ese vacío y Él lo hará. Efectivamente, solo Dios puede llenar ese vacío. Billy Graham dijo una vez que todo hombre nace con un vacío, con la forma de Dios, que solo Dios puede llenar. Es como esos juguetes de los niños, que está el orificio triangular, cuadrado, circular, y el niño intenta meter el cuadrado en el orificio de triángulo y no entra. Cada uno va en su espacio. Hay un lugar que ocupa tu pareja, tus hijos, tu trabajo, pero hay un lugar que solo lo puede ocupar Dios, que solo Cristo lo puede llenar. Y si hay alguien viéndonos que aún no ha conocido a Cristo, y quiero decirte que solo Cristo puede llenar ese vacío en tu corazón. Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta clase del día de hoy, gracias por este tiempo de edificación que hemos podido compartir con todos los hermanos que están participando de esta escuela. Señor, Padre, como oraba Pablo, bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre por todas estas bendiciones que tú nos has dado en Cristo Jesús. Cada una de estas cosas que hablábamos, Señor, en esta clase que tú nos escogiste en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos, sin mancha delante de ti y en amor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y te pedimos que tú nos reveles cada vez más en profundidad estas cosas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder ver estas bendiciones espirituales más claramente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.